Buen día. Hola, buen día. Bueno, Mm, Muchas gracias por la contestación. Buen día, Fuerte. Vamos directamente, si es muy probable, le pido por favor, avisa a sus compañeros, dígale que vamos a tener ya la parte de la clase y que de una vez vamos a iniciar para que vayan a 10:20, vamos a receso todos. Si le tienen contacto con ellos, dígale eso, por favor, ¿sí? Que vamos a iniciar la clase el día de hoy. Bienvenidos a la sesión de metodología de la investigación para la carrera de desarrollo de software del Instituto Juan Bautista Aguirre, Daule, Ecuador. Siendo ya las 10 horas, vamos a 10 horas, casi 10 horas si no me equivoco, de ver, 10 horas 7. Vamos a seguir con la parte de lo que es la, me- la asignatura de metodología de investigación, tomando en cuenta de que ya vamos por la unidad, la última unidad, en donde encierra la mayor cantidad de información concerniente a lo que usted tendría que tomar en cuenta para su preparación y su presentación de lo que va a ser el formato uno, que sería el formato de inicio para ustedes dentro de el metodología de investigación a través de la plataforma de LaTeX. Entonces, hoy vamos a tratar el tema más conceptual. Hoy día terminamos eso. El día viernes, Dios mediante, creo que nos toca metodología, o si no, la próxima semana. Y con eso concluimos ya para la parte de lo que tendríamos que ver la plataforma, directamente el ingreso de cada uno de los conceptos básicos para ingresar información en LaTeX, cómo poner una sección como título, qué significa title, subtitle, section, eh, párrafo, cómo lo hago para que se vea por párrafo de lo que usted ya tiene previamente dentro de su investigación que hicimos en el primer parcial. En base a eso, el contenido que tenemos el día de hoy va de la mano con la parte de el conocimiento, el paradigma de la parte de la investigación, pero nosotros nos vamos a focalizar directamente en la parte de lo que es concepto de variable, formulación de propósito, tipo de investigación, diseño de investigación, paradigma cuantitativo, el tema de la objetividad, diseño de experiencias y cuasi experiencias, y la encuesta, que es uno de los instrumentos que nos ayudan a levantar información. Esto es algo muy breve, lo que vamos a ver como primera parte, conocimiento común, conocimiento científico. Lo común es algo muy simple, lo científico y es algo más complejo, involucra también la parte de validar aquellas interrogantes que hemos formulado, además de eso, interpretar lo que dice la realidad contra lo que las interrogantes nos han planteado y de cierta manera modificar un poco la realidad. El modificar la realidad no significa que usted es el dueño ya muy señor de lo que está diciendo o usted tiene la verdad absoluta. No, sino que, un ratito. Ya, ver, déjame ver, dónde está, dónde está. Deme un ratitito nomás. Ya, listo, mil disculpas. Mencionaba que una diferencia entre tener la realidad, perdón, tener toda la verdad o no tener ninguna parte de la verdad. Y ya cuando hablamos de conocimiento científico puede pesar mucho en la verificación de esa información. Eso es un factor importante. Yendo directamente a la parte científica, hablamos de observar, justo observar, al compañero que lo puede aceptar. no sé si me dijo algo, me preguntó, no lo escuché muy bien, Villafuerte, o se le fue. Bueno, mencionaba de que el conocimiento científico está comprendido por la parte de lo que es el concepto de realidad, pero el concepto de realidad está basado en la parte de observación, descubrimiento, la explicación, en la parte de, digamos que una predicción
y también la parte de conocimiento sistemático de la realidad. Gracias, Villafuerte. Ya voy a revisar ahorita mismo. Participantes. No, no tengo ninguno. No tengo ninguno Villafuerte. Todos están en sala. Dígale que se conecten al de metodología, que no es el mismo que de fundamento y tampoco es el mismo al de matemáticas. Eso dígales, por favor, ¿sí? Bien. Bien, mencionaba de que esto es el conjunto de la realidad, pero básicamente usted lo que tiene que conocer dentro de lo que es metodología de investigación es que no es dueño de la verdad, siempre va a haber un contrapeso y esto va a formar parte de su formación a largo plazo. Los métodos son científicos, investigación científica, el conocimiento y la investigación no son lo mismo, si hablamos de método científico, perdón, si hablamos de parte científica, sino que es el proceder o los pasos que debe conocer para que descubra algunas partes más importantes en cuanto al conocimiento que quiera adquirir o simplemente algo que quiere usted investigar. Sucesos específicos que ayudan a, de cierta manera, que pueden ser ayuda o puede también verificación de alguna información que pueden ser de tipo tentativo, puede ser verificable, de razonamiento riguroso o de observación empírica. Por ejemplo, y esto creo que para ustedes es un ejercicio muy básico. Supongamos que usted le diga, usted, ¿cuánto piensa que se demora el hombre de viajar de aquí de la Tierra a la Luna? Y usted va a decir, ah, no, para viajar de la Tierra a la Luna no se lleva mucho tiempo, se lleva máximo unos 2 días, 3 días. Y yo digo, ya está muy bien, pero científicamente, ¿qué dice la NASA? Entonces usted va a decir, bueno, pero el viaje a la Luna, según los científicos, dijeron que era en base a especificaciones, por ejemplo, trajes espaciales, tiene que tener un cohete, tiene que existir una preparación de cómo manejarse en la gravedad cero, pero en la gravedad, tiene que saber qué es lo que usted debería reconocer como qué es lo que puede hacer en atmósferas que no tienen gravedad, cuánto es la necesidad de que el viaje me pueda permitir comer, no comer, me pueda preparar para, puedo ir al baño, no puedo ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Esos factores, ya como parte del conocimiento científico, es lo que le va a ayudar a que primero verifique la información que le está dando. Ah, no, sabes que yo sí puedo comer cuando estoy viajando en el cohete. Le voy a decir, "Gua, pero mi respeto, porque quiere decir que usted sabe cómo manejar la gravedad. Como decir, no, yo sí puedo ir al baño cuando estoy viajando mejor dicho, cuando haya llegado a la luna. Mi respeto, porque yo no lo sé. Entonces hay factores que investigan para que puedan ser o bien respaldados científicamente o bien que puedan ser razonados rigurosamente, que es otra cosa muy diferente a la otra. Por último, si hablamos de reconocer la parte científica, hablamos de que existe una hipótesis de por medio. ¿Qué es una hipótesis? Es aquella pregunta que necesito contestar sí o sí. Es necesario contestarla, eso sí, científicamente, no empírico, científicamente. ¿Sí? Ojo con eso. Vamos a la siguiente parte. El método puede ser en base a esta pequeña secuencia de pasos. La predicción, que es analizar y sistematizar la información mediante el proceso investigativo, y se obtienen en este caso explicaciones lógicas. En resumen, es necesario que valide la información. Eso quiere decir. ¿A qué se refiere con el esquema de la parte del conocimiento científico? Bueno, esquema hace referencia a qué es lo que encontramos como características puras y aplicadas de la ciencia. Por ejemplo, yo le pregunto así muy, muy, muy abiertamente, le pregunto, ¿cómo creen que ustedes se forma el ser humano en el vientre de la madre? Entonces yo le digo, método científico o la ciencia me dice que nace a partir del óvulo, en este caso cuando hay ingresado el espermatozoide en el óvulo y tiene que pasar por un proceso de transformación dentro del óvulo. Yo le digo, muy bien, esa es la parte científica. Es la parte aplicada del conocimiento científico. Pero algo más puro, usted me va a decir, y por supuesto que tiene que depender de factores mucho más técnicos, es que usted me va a decir, oiga, ¿sabe qué? Pero es muy probable que usted me diga que se forma dentro del óvulo, pero yo le puedo decir que dentro del óvulo necesita ciertas sustancias, ciertas sustancias, ciertas, digamos que ciertas aditivos
o enzimas que ayudan a que se forme ese espermatozoide dentro del el óvulo. Entonces, ahí estamos hablando de que es mucho más pura el procedimiento científico. ¿Por qué y para qué se hace esto? Primero, para que permita que sea suficientemente eh, concedida, perdón, verificada, real y de cierta manera hasta creíble. Que pueda perfeccionarse, por supuesto, porque debe ser un proceso en el que cada día debe de seguir por lo menos enfatizando qué es lo que van a hacer con esa información. Y la otra que es que el conocimiento previo sea sustentable, es decir, que lo que tú dijiste tenga respaldo. Si tú dices algo, es muy probable que lo puedas decir con sustento o sin sustento. El producto de eso es que lo que está sustentado te puede ayudar. Lo que no, es muy probable que no te vayan a creer. El método científico, en este caso, depende de, tiene características independientes y objetivos. ¿A qué se refiere? En este caso, en, en este caso, un ratito. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, según lo que dicen los estudiosos o los que están dedicados a la parte de metodología de investigación, en el libro de Barragán, de epistemología, en la página 101, mencionó de que lo más importante del método científico es que tenga una independencia, es decir, que se comprenda básicamente con lo que ellos o alguien haya investigado y que con su propia teoría sustente lo que dice. Por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿hicieron los talleres de los últimos, del primer parcial? Usted va a decir, sí, claro que sí, ingeniero, yo sí lo he hecho. Ya, pues, ¿cómo yo sustento eso? ¿Cómo tú sustentas eso? Mira, aquí está, profe, mire. Saca tu cuaderno, bueno, en este caso supongamos que sea a mano. Tenga, este es mi cuaderno, aquí está mi letra, aquí está cada uno de los talleres o trabajos que hice. Tenga, este es mi sustento. Eso significa que tú mismo defiendes la postura que tienes de tu trabajo o de la hipótesis que hayas planteado o la pregunta que hayas planteado. En donde cada uno de ellos tratas de resolver tu propio problema y a la vez que cumplas con las prácticas de saber que hay un problema, tengo que darle una solución única y exclusivamente a través de tu propio conocimiento. Eso es un método debidamente científico, por eso habla de características como parte independiente y que sean objetivas. Es como cuando te dice, lávate los dientes. Ah, ya, entonces quiere decir que tú solito, ya sabes cómo utilizar el cepillo tú solito, cómo sabes abrir la pasta tú solito, sabes qué es lo que tienes que unir o fusionar entre la pasta y el cepillo, y etcétera, etcétera, que lleva de la mano tener el proceso de lavarse los dientes. Eso es método científico, adaptando la independencia y objetividad para que pueda tener un objeto de estudio validado. Vamos al otro. El método científico también permite ser rechazado si es que hay manipulaciones y prejuicios, siempre que no estén alineados o que no estén ajustados a la parte de la realidad o al objetivo que tiene el estudio. ¿A qué me refiero con eso? Si usted tiene a largo plazo una posibilidad de resolver un problema, pero su conocimiento o sus libros, teoremas, procesos donde he investigado, no tienen su autoría o su propia eh, interpretación de lo que buscó responder, es muy probable que sea rechazado porque la manipulación o podemos hablar también como parte del parafraseo o la conversión de las palabras hacia lo que usted entiende. Es muy probable que esto incumpla o perjuicie a aquellos que están tratando de hacer una realidad mucho más afinada a lo que necesita investigar, en pocas palabras. Supongamos que usted prepara un huevo frito. Y usted me dice, yo preparé el huevo frito en una olla. ¿Cómo que preparaste un huevo frito en una olla? Claro, facilito. Le puse aceite en medio,
y por los lados le puse manteca para que no se pegue y no se vaya a chorrear. Mi respeto, lo hice. Pero el método científico dice que no debes utilizar una olla, sino que debes utilizar un sartén como mínimo, o una plancha si es que quieres, para hacer huevo frito. Un ratito que estoy de apoyo ahorita. Ya. Ya mencionaba de que usted va a tener que tomar en cuenta estos pasos muy breves para que ayude a que su investigación no tenga un rechazo si es que usted no cumple o no se afina a lo que dicen los libros o los trabajos que permiten tener una credibilidad. Entonces mencionaba el ejemplo del huevo frito. Me dice la teoría de que yo debo cumplir con que hago en una plancha o en un sartén. Cuando hago plancha me refiero a algo que esté plano. No va a ser con la plancha de planchar. Pero Eh, entonces es diferente que le digan una cosa y lo aplique en la ciencia y otra cosa y no aplique la ciencia. Ahora, claro que no estoy diciendo que es la realidad completa. Cuidado, se me van a entender. Y me va a decir, oiga, pero profe, yo sí puedo hacer un huevo frito en una superficie que esté solamente caliente. Completamente de acuerdo. Va a depender de qué es lo que quieres hacer. ¿Va a comer huevo frito o vas a hacer que comas tú? ¿O vas a hacer que comas tú o vas a hacer que coma el perro? Y el perro como que aguanta, pero tú como que lo vas a pensar. Quizás una dos veces y te lo comes. Pero el método científico me dice que tengo que utilizar una superficie que esté debidamente tratable para que yo pueda comer ese alimento. Eso es tener en cuenta que no se manipule la información o no se cambie la información. Las etapas que comprende el método científico son la percepción de una dificultad, la identificación y la definición de la dificultad, las soluciones propuestas que deben existir al problema, es lo que le llamamos la hipótesis, la deducción de consecuencias y la verificación de esta hipótesis mediante una acción. Ahora aquí vamos a enfatizar algo. Es importante que lo que usted investigue o lo que usted ya haya hecho como parte de investigación ayude a que pase más allá de solamente tener una investigación, es decir, que sea compartida la información. Ya, listo. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta esta información, decía que el método científico debe cumplir con etapas previas. En este caso decía que había una hipótesis de la cual vamos a enfatizar el día de hoy. Y que esto de aquí va de la mano con el saber sobre lo que son los hechos, es decir, fijarse, observar lo que se hace y qué es lo que se investiga, qué tan verificables son esos hechos, es decir, que vayan más allá de solamente una apariencia, que exista una constancia o una verificación, quizás empírica, eso quiere decir en base a experiencia, que sea autocorrectivo y a la vez tenga progreso, que sea de manera general y también que tenga un objetivo claro. Esto, en principio de investigación, es lo que permite ver la realidad de lo que otros no han visto. En este caso, así está la flecha, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, que usted le diga, oiga, profe, yo me saqué la lotería. Digo, chévere, te sacaste la lotería. ¿Y qué pretendes hacer con eso? No, que yo, primero que me voy del instituto. No voy a estudiar, voy a dedicarme a viajar y voy a solamente ser TikToker. Me invento, ¿no? Pero resulta que yo lo sigo viendo en el instituto que sigue yendo, sigue yendo, sigue yendo. Veo que la información no tiene ninguna validez. Es decir, vi la realidad de él, ¿no? Que dice, no, que me voy a hacer TikTok, que voy a viajar por el mundo, no voy a estudiar. Pero quizás lotería de qué se ganó. No fue de dinero, sino que fue, por ejemplo, de arroz. Me invento, ¿no? Entonces, qué es lo que estoy haciendo? ¿A qué significa tener un principio de investigación? ¿Qué es lo que dice la realidad?
qué es lo que ven uno y qué es lo que han visto el otro. Listo. Dentro de los esquemas que deben tener en cuenta para la investigación, tenemos 5 puntos importantes que resaltar. ¿Cuáles son estos 5 puntos importantes? Lo que hemos visto en el primer parcial, pero aquí vamos a enfatizar mucho más los detalles de cada uno de ellos. La elección del tema, que es el primer factor, el problema que quiero resolver, que es algo muy importante, los objetivos que tienen para resolver ese problema, el marco teórico que involucra todo el problema y la metodología que voy a implementar. ¿Esto para qué? Con todo esto, el esquema del proceso de investigación científica me ayuda a que pueda entregar un informe. ¿Ese informe qué es? Es solamente un resumen de lo que yo he buscado investigar. Listo. En este caso, la elección del tema va en base a la delimitación que existe. Por ejemplo, si yo voy a decir, mi tema va a ser, me invento, eh, contaminación de los mares en contaminación de los mares que bordean Sudamérica o que rodean Sudamérica. Ya, chévere, voy a hacer eso. Me voy a delimitar el tema. Ya, pero Sudamérica es amplio. ¿Por qué específicamente qué mares vas a hacer el estudio? Y el mar también son grandes. No, que yo voy a hacer solamente a los mares que rodean a Ecuador. Ya, chéverísimo. Tú estás delimitando el tema, hacia dónde vas a apuntar. Pero incluso si es que te vas a los mares que están rodeando Ecuador, es muy seguro que te vas a encontrar que en el norte y en el sur ya tienes dos nomás. ¿Sí o no? Pacífico y arriba queda él. Lo dejo de tarea. Y ahí encontremos qué cosa. Encontramos que debemos de seleccionar el planteamiento del tema, la revisión que tiene en base al tema, es decir, cuánto conocimiento, los alcances que tenemos y también, ¿por qué no?, los límites que tenemos y los recursos con los que contamos. En cambio, el problema se basa en la identificación, descripción y formulación. Por ejemplo, ya tengo el tema. ¿Qué es el problema? Contaminación de los mares. El problema es que quiero saber cuánto está contaminado. Ya identifiqué que tengo que revisar la contaminación. Voy a describir. Pero describo que la contaminación de los mares está comprendido por varios factores. Pueden ser por contaminación ambiental, puede ser por contaminación de los propios de los propios barcos, contaminación por basura, contaminación por químicos, contaminación por líquidos, etcétera, etcétera. Yo voy a centrarme en alguno de esos problemas porque no voy a resolver todo de golpe, porque cada uno de ellos tiene diferentes tratos, diferentes actores, diferentes recursos que se tienen que utilizar. Entonces, yo voy a identificar quiero saber cuánta contaminación hay en los mares de Ecuador, pero que sean por productos químicos, por ejemplo. Ya, entonces ya identifiqué, ya describí y ya formulé. Pero, por ejemplo, si es que ya conozco que mi problema está en base a productos químicos, el objetivo o los objetivos que debo cumplir son, por ejemplo, describir cuáles son los productos químicos que mayormente contaminan el mar o que mayormente utilizan y botan al mar. Es un objetivo muy general. Un específico puede ser si son químicos de comida o son químicos de salud, o perdón, de pastillas o son líquidos de la parte de sueros, son líquidos que pueden perjudicar y pueden llegar a mar. Yo estoy especificando qué tipo de contaminación, o en este caso agentes contaminantes, puedo estar investigando dentro de ese tipo de los objetivos que tengo como parte de mi problema. En el marco teórico, me refiero a antecedentes, se refiere, por ejemplo, cómo empiezo mi parte de investigación. Empiezo siempre y cuando usted describa la parte 1, qué es una contaminación ambiental, a qué es una contaminación ambiental, a qué se refiere el factor de contaminar por medio de líquidos, dónde están los botaderos o cómo llegan a ese punto. Hay historias acerca de si es que los líquidos
en otros países han sido parte de contaminante o cómo han llegado, etcétera, etcétera. Eso son los antecedentes, siempre es un histórico, es el antes de, es como cuando le cuenten cómo naciste. La definición conceptual tiene que ver, en cambio, cuando dentro del marco teórico, es decir, por ejemplo, contaminación por químicos. ¿Qué es? Los químicos por medio de contaminación de líquidos hacen perjuicio a los plancton, me estoy inventando, ¿no? A los plancton que reposan en las costas o en los bordes de los mares y que los cuales son consumidos por especies marinas que anclan o que llegan a las playas de los diferentes sectores. Supongamos que sea eso, ¿no? Entonces, llegan muertas y eso permite, y eso perjudica a la flora y especie de que se encuentran alrededor. Es una especie de definición del por qué el problema debe ser estudiado. La hipótesis es la pregunta del millón. Me dice, ¿sabes qué? Tenemos problemas con la contaminación y la pregunta sería, qué tan perjudicial es que se contamine los mares con productos químicos? ¿Es alto, es bajo? ¿Necesita que sea tratado a largo plazo o a corto plazo? ¿Puede llegar a que el humano se contamine también o se vea perjudicada en su salud? Ahí le doy, por ejemplo, tres hipótesis que se pueden plantear. Y las variables son los actores, los recursos, o quizás, o por qué no, por decirlo mejor más claro, por qué no, cuánto puede afectar a largo plazo a la especie marina. Entonces ahí estaba hablando de las variables. En la parte de metodología, en cambio, ya hablamos de la población, es decir, dónde se está sectorizando. Puede ser que sea alrededor de Ecuador, puede ser que sea solamente en la parte costera. De la parte costera, supongamos que la parte más importante y la que tiene mayor planicie de Ecuador es Esmeraldas y Manabí. Y alrededor de eso, ¿cuánto se puede contaminar? ¿Cuántos recursos llega ahí? O sea, ¿puede afectar, en este caso, las costas que están alrededor del Guayas, sí o no? Ahí, por ejemplo, ya estoy hablando de población y muestra. En la recolección de datos tiene que ser enfocado en esos sectores. No voy a ir a buscar datos, por ejemplo, en Guayaquil, en el río Daule. No, pues es muy probable que quizás llegue poco acá de la parte de la contaminación y más perjudicial se llegue en la parte de las costas. No estoy diciendo que no se lo haga, sino que estoy ya dando la población y la muestra. Tendría que focalizar ahí en la recolección de los datos. A eso hago referencia. El procesamiento de datos, que no es otra cosa que el estudio de lo que dice, esa información que recolectaste, de preferencia tiene que ser mediante encuestas. Es muy probable que si es que hablamos de medir datos, usted obligatoriamente tiene que utilizar encuestas. Ya vamos a ver unos formatos en las próximas clases de modelos de encuesta, modelos de entrevista, y hacia dónde apuntarían estos modelos de encuesta y entrevistas si es que usted va por la parte de la metodología en donde involucre la recolección de los datos. Y por aquí saber qué dice. Por ejemplo, si yo digo que tengo una data de un millón de datos, hágase de cuenta que sea, por ejemplo, indicador de COVID. Entonces, por ejemplo, me dice que en personas de 30 a 60 años hay mayor cantidad de haber perjuicio de que se queden, por ejemplo, con poca respiración o problemas pulmonares. De que personas o niños de 1 hasta 10 años que tengan problemas, por ejemplo, de respiración, pero a nivel bronquial, que tienen problemas, por ejemplo, de corazón en personas de 50 a 70 años o menores, porque tienen problemas o tienen una adicción de fumar al cigarrillo. Hay diferentes factores que se deben medir y procesar en base a las variables que se tienen que destacar dentro de esta investigación. Y la codificación y tabulación es otra cosa que darle nombre y apellido para que usted sepa que su información fue depurada, fue analizada y por supuesto fue bien codificada. Esto al final entrega un producto que es un informe o lo que es presentarlo a la comunidad, que hay diferentes formatos. Puede ser a través de un artículo científico, que es el más usual, pero lo tiene mucho más detallado o es mucho más apetecible siempre y cuando sean en revistas de alto impacto. Eso quiere decir que esas revistas tienen o avalan lo que tú estás escribiendo o lo que alguien escribió y lo publica para que todo el mundo lo pueda leer si es que desea. El otro producto que también puedes hacer es entregar a manera de como tu aporte a la ciencia
Puede ser un formato video, puede ser un formato podcast, o un formato de audio, puede ser un formato de simplemente una exposición en un video tutorial que diga, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto con las costas me invento, ¿no? Está pasando esto, por ejemplo, con playas y salinas, que el nivel de contaminación por residuos químicos en el agua o de manera líquida están perjudicados a las costas, como por ejemplo a los lobos marinos, a los cangrejos de ese sector, a las ballenas blancas, bueno, creo que son ballenas blancas, no, a las ballenas, etcétera, etcétera. Factores que tú expones para que sepan que la comunidad sí tuvo a alguien que se interesó en resolver ese problema, quizás de manera indirecta porque no o sí pertenecía dentro del sector. ¿Sí? Vamos a la otra parte. Bueno, aquí una lectura obligatoria. Lo mejor esto para la presencialidad, porque esto ya involucra la parte de metodología de investigación del libro de Fernández. Ahí vamos a ver más adelante paso a paso y creo que tienen que hacer. Vamos por acá. Acá está en cambio los pasos que deben de tomar en cuenta para comenzar una investigación y la recolección de los mismos. Dijimos que el paso uno tiene que ver con reconocer qué es lo que voy a hacer como investigación. En este caso, concebir la idea de investigación. Una vez concebida, usted es pero muy importante, tome en cuenta que ese factor va a ser el punto de partida para que forme cada uno de las preguntas del problema que quiere resolver. En este caso, dirige al paso 2, que es plantear el problema de investigación, en el cual se establecen los objetivos, el desarrollo de las preguntas de investigación y la justificación, el por qué se investiga y qué tan viable o qué tan fácil es de hacer. Cuando hablamos de viabilidad, significa que exista una ruta. Esa ruta me tiene que decir, ¿sabes qué? Tu investigación va por buen camino. Y normalmente esa ruta o ese camino se hace más fácil cuando existe de por medio trabajos que hayan previamente existido. De no haber, no hay problema, pero la ruta se vuelve mucho más complicada o la vía se vuelve mucho más complicada de poderla transitar porque usted mismo tiene que hacer vía o camino para que usted pueda seguir en su investigación. No digo que no lo hagan, lo digo que es más complicado. Porque si no, cuando se descubrió la ley de la relatividad, fácilmente Einstein debió haber recorrido por unos caminos muy sencillos, cuando no fue así. Que, por ejemplo, que las Islas Galápagos, es muy probable que usted diga, oiga, no, pero las Islas Galápagos se formaron, no, se formaron de la noche a la mañana. No, hubo un camino de por medio que fueron explosiones volcánicas para que se forme una isla. De por medio tuvo que existir una ruta o un camino, una viabilidad para que se haga. En investigación algo parecido sucede, con la diferencia de que usted tiene que saber quiénes dicen, cómo lo dicen, y por supuesto si hay alguien de preferencia, una revista que respalde lo que alguien quiere publicar o alguien esté investigando. El paso 3 tiene que ver con la elaboración del marco teórico. Ya mencionamos cuáles son las partes, asimismo con conocer de que necesita mucha lectura. Quizás creo que a algunos se le facilitará, o mejor dicho, sea facilitado con la utilización de los diferentes factores que tienen como parte de las herramientas que ayudan hoy en día, ¿no? Vamos a quedarnos hasta aquí porque ya me está pidiendo que vamos a terminar la sesión en un minuto. Le pido por favor que nos conectemos en la próxima a las 10:40, la cual está en base a su receso, si no me equivoco. Ah, ya me pasé el receso. Bueno, en todo caso, no hay problema. Nos conectamos a las 10:50 para que tengan por lo menos ahí a su casa, tomen agua, no sé lo que quieran hacer. Y volvemos a las 10:50, por favor. ¿Sí? Gracias por su tiempo. Nos vemos en la próxima clase.